tardes, hermanos, hermanas que están hoy recibiendo esta palabra por medio de este mensaje virtual, ¿verdad? Que el Señor nos permite poder dar. Sean bienvenidos en esta tarde, sean bendecidos. Hoy declaramos que es un tiempo en el cual el Señor nos permite escudriñar su palabra y poder conocer más, ¿verdad? De sus cualidades, de las bendiciones que hoy podamos experimentar en el Señor, ese gozo, ¿verdad? Que nos da el deleitarnos en su ley, amén, en sus palabras. Y vamos a dar inicio a este estudio que lo titulaba yo lugar de decretos, y vamos a pedirle al Señor que Él nos revele esta palabra. Y yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, en el hogar, en tu hogar, en la intimidad de tu casa, podamos hacer una oración y en esa oración podamos bendecir a nuestro Señor. Amén. Así es que cierra tus ojos un momento y por un momento vamos a juntos a levantar una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das, Padre, de una vez más presentarnos delante de ti, Señor. Sabemos que tú eres nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Dios, y hoy en esta tarde venimos con gozo buscando tu rostro, tu presencia, sabiendo que en ti, Señor, hay esa plenitud que nosotros necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que tú agudices nuestros oídos para poder recibir tu mensaje, Señor, y tu instrucción. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la Escritura, veamos lo que la palabra del Señor nos habla en esta tarde. En el libro de Deuteronomio, capítulo 27, verso 11, dice la Escritura que Moisés llamó al pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Israel y le dio algunas ordenanzas. Y en esas ordenanzas que el Señor le dio a Moisés para que las guiara hacia el pueblo, dice que la instrucción era que cuando pasara por el Jordán, estuvieran listos para poder encontrarse con dos montes. Y en esos dos montes poder recibir o el cumplimiento de lo que el Señor les estaba diciendo. Pero veamos lo que nos dice la palabra para poder un poquito más ir entendiendo este mensaje, sabiendo, hermano, que cuando la Escritura nos habla de montes, nos habla de niveles espirituales en los cuales podemos encontrarnos como hijos de Dios. Montes representa altura espiritual. Entonces, eso es lo que nosotros como iglesia en estos tiempos necesitamos. Y sabes que en estos tiempos en los cuales nos hemos ausentado de la casa del Señor, muchos han dejado esos lugares de monte, pero otros, ¿verdad?, han tomado ese privilegio de poder buscar esa presencia del Señor en las alturas. Y entonces, si tú eres de aquellos que se han apartado y han dejado esos montes, hermano, hoy, hermano, a través de este mensaje, el Señor quiere decirte que hay beneficios de habitar en el monte del Señor y que nosotros tenemos que buscar, ¿verdad?, el poder alcanzar esos lugares, esas alturas para poder ser bendecidos. Dice la Escritura en Deuteronomio 27:11 también, Moisés ordenó al pueblo en aquel día diciéndole, cuando pases el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim, y será para bendecir al pueblo. Y está hablando ahí de algunos de los descendientes de Jacob que conforman las 12 tribus de Jacob. Entonces ahí menciona a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar, a José y a Benjamín. Pero en el verso siguiente, en el verso 13, dice la palabra del Señor, y para la maldición, estos estarán en el monte Ebal, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? Que esas 12 tribus que representan a los 12 hijos de Jacob, los cuales tuvo, ¿verdad? Podemos ver que fueron hijos de Lea, fueron hijos de Raquel y fueron hijos también de las concubinas de ellas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que el Señor estaba escogiendo a 6 de ellos para poderlos subir al monte Gerizim y 6 de ellos tenían que estar en el monte Ebal? Porque habían sido divididos en dos partes. 6 iban a representar
a todos aquellos del pueblo que fueran obedientes a la voz del Señor, como dice Deuteronomio 28. Todas las bendiciones los iban a seguir aquellos que atentamente escucharan la voz del Señor y pusieran por obra la palabra. Pero también aquellos que desobedecieran a la palabra del Señor, iban a venirse esos 6 personas o esas 6 hombres de la tribu que había escogido Moisés, iban a representar a ese pueblo el cual estuviera en desobediencia con el Señor. Entonces, a causa de la desobediencia iba a venir maldición. Entonces, en lo que le estaba diciendo aquí Moisés era que estaba dando una ordenanza para que habitaran tanto en un monte como en otro. Un monte representaba que cuando venía el decreto del monte Ebal, quería decir que el pueblo lo había alcanzado las maldiciones y iban a decretar maldiciones sobre él. Pero cuando venían decretos del monte Gerizim, entonces decretaban bendiciones. ¿Por qué? Como una recompensa a causa de la obediencia a la voz del Señor y una práctica de su palabra. Entonces, lo que nos quiere decir aquí, que el monte Gerizim era un lugar de decretos, pero también el monte Ebal. Y la palabra del Señor nos dice que hay un poder en nuestra boca de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. Pero estos 6 hombres que podemos ver que escogió Moisés para que habitaran en Gerizim, podemos ver que representaban a 6 hijos legítimos. 6 hijos legítimos de las esposas de Jacob. Mas, sin en cambio, los 6 hijos que escogió para que fueran y habitaran en el monte Ebal eran los 6 hijos ilegítimos que había concebido con las concubinas. Amén. Entonces, ¿cómo es que el pueblo iba a recibir una bendición si no era por medio de esos hombres, los cuales eran hijos legítimos y los cuales eran libres de toda maldición, libres de todo pecado, libres de todo aquello que pudiera interponerse para que ellos pudieran desatar a un pueblo bendición? Entonces, eso nos da a entender que para que nosotros podamos subirnos al monte Gerizim, necesitamos ser hijos libres, hijos genuinos, hijos que sepan honrar a Dios, hijos que sepan obedecer la voz del Señor, hijos que sean recompensados de parte del Señor, porque entonces el habitar en el monte simboliza un lugar de altura, en donde puedes tener una comunicación más clara con el Señor, porque entonces ahí puede haber una vida de oración. En la montaña, en el monte, había quietud, había paz, ahí había tranquilidad, ahí fácilmente podías escuchar o apercibir las voces, ¿verdad? Había un diálogo, una comunicación, y eso es lo que el Señor quiere que los hijos de Dios estén haciendo en este tiempo. Ese es un lugar que podemos ver que nos dará un acceso a encontrarnos con el Señor. Por eso es que el Señor en esta tarde nos hace mención que había esos 2 montes. Y el Señor dice en Deuteronomio que Él ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice, pero escoge tú. ¿Y por qué es que el Señor nos hace mención? Porque el Señor nos da un poder de elección. Y en ese poder de elección, como hijos de Dios, nosotros podemos escoger entre obedecer la voz del Señor y sus mandamientos y poderlos poner por obra, o también poderlos desobedecer y desoír la voz del Señor, porque dice que cuando nosotros obedecemos, todas las bendiciones nos alcanzan, pero también cuando desobedecemos al Señor, las maldiciones nos alcanzarán. Entonces el Señor lo que nos dice es que Él nos recomienda la vida, que Él nos recomienda el lugar en el monte, el lugar de las alturas, el lugar en donde tú vas a tener un nivel espiritual mayor y vas a poder ser bendecido. Después de que Jacob, de que Moisés divide a las 12 tribus en 2 niveles, vemos aquí que les muestra beneficios. ¿Amén? ¿Qué beneficios les estaba mostrando? Los beneficios de habitar en el monte, que es lo que les decía yo. Entonces, el beneficio de habitar en el monte te va a llevar a un nivel espiritual mayor, te va a llevar a estar mayormente en la fe, en la oración, pero también te va a abrir tu oído, te va a dar discernimiento para poder estar tu oído afinado
y para poder entonces escuchar la voz del Señor, y cuando tú hables, vaya con un poder y una autoridad de decretos que decreten no maldición, sino bendición. Pero para poder llegar a ese monte Gerizim era necesario pasar por el Jordán. Y el Jordán vemos que es un símbolo de humillación. Entonces, el Señor muchas veces toma lugar a muchas situaciones que se nos van presentando en el camino para que esas situaciones nos hagan mantenernos en una humillación, que es hacernos cruzar el Jordán. Para que cuando nosotros crucemos el Jordán y veamos esos tiempos de humillación, podemos entonces entender que los decretos que vamos a soltar, que las palabras que vamos a proferir van a ser palabras de victoria y no de derrota, de bendición y no de maldición. Fíjate lo que significa el monte Gerizim, porque el monte Gerizim en el Hebreo 16:30 dice que era un monte rocoso o pedregoso, que era una roca dura. Y vemos que la roca nos va a dar un ejemplo siempre de Cristo Jesús. Entonces, el tú habitar en el monte Gerizim quiere decir que siempre vas a estar en Cristo Jesús, que tus caminos van a estar en Cristo Jesús, que tus pensamientos van a estar en Cristo Jesús, que nada va a desviar tu caminar porque has permanecido en ese monte que es Cristo Jesús, y tus pies no van a titubear ni se van a salir del camino, sino que van a permanecer. Pero dice que es un monte pedregoso. Entonces, ese lugar es un lugar de no muy fácil acceso, porque vas a encontrar piedras en el camino que te van a obstaculizar llegar. Pero cuando tú permaneces en ese monte que es Cristo Jesús, entonces permaneciendo en el monte vas a obtener victorias. Te vas a hacer un hijo legítimo y vas a poder dar decretos de victoria, decretos que puedan mostrar una sobrenaturalidad en medio de las tempestades, en medio de las situaciones difíciles, en medio de toda adversidad, estando en el monte, estando en la roca que es Cristo Jesús. Todo lo que declares con tu boca va a ser victoria y bendición. Entonces hay una bendición que se oculta, el tú permanecer en Cristo Jesús. Por eso es que veíamos que hay beneficios de poder permanecer en ese monte Gerizim. El monte Gerizim, por eso lo ponía yo como un lugar de decretos. Un lugar en el cual tú puedes subirte, que es accesible, en el cual puedas encontrarte escondido en Cristo. Y entonces ahí puedas empezar a dar decretos, decretos que cambien lo que tus ojos están viendo. Porque tus ojos naturales van a poder ver tempestades, dificultades y situaciones difíciles, pero entonces ahí, escondido en Cristo, en ese monte Gerizim, tus decretos van a cambiar. Ya no vas a decir, es el rebelde, sino vas a decir, es aquel que un día se rebeló al Señor, pero el Señor convirtió su corazón a la justicia. Amén. Y muchas otras cosas que podemos nosotros decretar. Mira lo que significa cada uno de los hombres que escogió Moisés para poderlos hacer habitar en ese monte Gerizim, en ese monte que es Cristo. Y uno de ellos fue Simeón, que es el primero. Lo veíamos ahí en Deuteronomio. En Génesis 29:33 dice la escritura que concibió de nuevo y dio a luz un hijo. Y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también a este hijo, así que le puso por nombre Simeón. Le puso por nombre Simeón. ¿De quién estaba hablando aquí? De Lea. Lea fue la que puso el nombre de Simeón, pero Simeón quiere decir, en el H8085, discernir. Quiere decir aprender, quiere decir oídos, y está hablando de un oído afinado, el cual no se desvía. Entonces, ¿qué privilegios, qué bendiciones vamos a adquirir al ser hijos legítimos? Vamos a ser como aquel Simeón que sabe discernir los tiempos, que sabe discernir los ambientes, que sabe aprender, pero que también tiene un oído presto y un oído que no se desvía, sino que está afinado. ¿Por qué? Porque ha aprendido a conocer la voz del Señor para obedecerla y para poderla poner por obra. Es un oído el cual está alerta, está agudizado
Porque, hermano, cuando tú haces una práctica, el buscar la presencia del Señor y los lugares altos, entonces tú sabes discernir quién es el que está hablando a tu corazón. El Padre puede hablar a tu corazón, pero también Cristo puede estar hablando a tu corazón, o el precioso Espíritu Santo de Dios puede hablar a tu corazón como una guía, como una enseñanza, como alguien que te va a hacer aprender. Y nosotros tenemos que buscar que esas cualidades estén en nuestras vidas para nosotros poder permanecer en ese monte Gerizim y entonces poder decretar bendición. Entonces poder cambiar, decretar cosas que, hermano, quizás naturalmente no podrían ser posibles, pero en Cristo Jesús, escondidos en Cristo Jesús, todo va a ser posible. Primera de Pedro 2:9 dice que los de la tribu de Simeón fueron escogidos con un propósito. Amén. Y dice que de eso somos nosotros. ¿Para qué nos escogió el Señor? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Qué bendición es que el Señor nos haya tomado como un linaje escogido, como algo, hermano, el cual nosotros estábamos perdidos, sin dirección. Estábamos, hermano, en ese pozo de la desesperación, en ese lodo cenagoso, pero dice Primera de Pedro 2:9, pero vosotros hoy somos linaje escogido, el Señor nos ha hecho real sacerdocio, ha hecho de nosotros una nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Él, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjate qué es lo que representa Simeón, hermano. Representa a alguien que anuncia, hermano, las virtudes de Cristo. ¿Y por qué es que las anuncia? Porque las conoce, porque ha estado empapado en la presencia del Señor y entonces puede hablar de cuáles son las cualidades de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando permanecemos en el monte, que es Cristo, entonces nosotros empezamos continuamente a estar en su presencia y podemos ver cuáles son las cualidades de aquel que habita al lado nuestro, que es Cristo Jesús. Cuando usted está permaneciendo con alguien en su hogar o en su vida constantemente, puede entonces analizar las virtudes, ¿verdad? Las cualidades que esa persona tiene. Entonces, para que nosotros podamos conocer más esas virtudes de aquel que nos llamó del mundo de las tinieblas a la luz admirable, tenemos que tener día con día un encuentro con Él. Dice la Escritura que otro de los hombres, los cuales subieron al monte Gerizim, fue Leví. Y Leví está en Génesis 29:34. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora esta vez mi marido se apegará a mí porque le he dado 3 hijos, hablando Lea. Así que le puso por nombre Leví. Y Leví en el hebreo 38:78 quiere decir estar sujeto, estar unido, hacer equipo. También significa aquel que trae la unidad, aquel que va a traer la unidad, el compañerismo, pero también aquel que va a traer o va a ser portador de la presencia del Señor. Recordemos que hay un pasaje donde el Señor sube a Moisés al monte y ahí, ¿verdad? Él es impregnado del Señor y dice que cuando subió al monte estuvo 40 días ahí en la presencia del Señor, pero cuando descendió dice que veían brillar su rostro como el de un ángel. Entonces, el beneficio que nosotros podemos tener como hijos de Dios es subir al monte, buscar la presencia del Señor y entonces en ese monte ser impregnados de la presencia del Señor para poder nosotros hacernos, ¿verdad? Esos instrumentos de parte del Señor que puedan atraer la unidad y el compañerismo. Llevar la presencia del Señor. ¿Cómo es que vamos a atraer la unidad y el compañerismo si la presencia del Señor no está con nosotros? Es algo esencial que debe que estar en nuestra vida para que nosotros entonces seamos de los de la tribu de Leví, que atrae la presencia del Señor y que atrae un compañerismo, una unidad, dice aquí.
Y no solamente una unidad entre compañeros, entre hermanos, entre una comunidad, sino la unidad con Cristo Jesús. Dice en el libro de Juan 17:22, la Escritura, hablando Cristo Jesús, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean perfeccionados en la unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal también como me has amado a mí. ¿Qué es lo que el Señor espera de su pueblo? Espera un compañerismo y una unidad, pero dice que espera que lleguemos a un nivel de perfección en la unidad. Y entonces por eso es que el Señor necesita a los de Leví para que atraigan su presencia, pero que también promuevan la unidad y el compañerismo. Y que en medio de todo eso alcancemos esa perfección en la unidad. Y mira cómo lo compara, porque dice aquí que hay una gloria que le fue dada a Cristo Jesús. Pero esa gloria hoy habita en medio de nosotros, hoy está en nosotros, es Él mismo. Y así como Él se hizo uno con su Padre, así nosotros hoy podemos hacernos uno con Él para glorificar el nombre de Cristo. ¿Cuánto necesitamos podernos unificar? Pero ¿sabes una cosa? Cuando nosotros no estamos en niveles de altura, hermano, lo que podemos unificar con otros es en el área de la carne. Y entonces podemos ser desviados porque si tú te unificas con alguien que no tenga un nivel espiritual alto, lo que va a hacer es traer una decadencia a tu vida. Entonces por eso es que Leví lo que promovía era la unidad, pero también llevaba la presencia del Señor para poder impregnar a otros, para poder bendecir a otros. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Por eso es que el Señor quiere que nosotros empecemos a habitar en el monte. ¿Sabes que la Escritura nos menciona 7 montes en los cuales tiene que habitar la novia de Cristo? Y que después lo vamos a ver, hermano, porque son necesarios habitar en esos 7 montes para poder alcanzar esa perfección de la amada del Cordero, aquella que se va a casar con Cristo Jesús y que va a ser arrebatada en los cielos, hermano. Y yo creo que es algo que nosotros estamos anhelando y esperando, el poder nosotros ser perfeccionados. Y esa perfección de la cual nos está hablando aquí en Juan 17:23 es una perfección de la unidad. Es un requerimiento que el Señor nos está haciendo. Porque, hermano, no se va a ir un dedo un día y no se va a ir el dedo del pie otro día. No se va a ir una oreja y al día siguiente se va a ir un ojo. No, hermano. Todos tenemos que llegar a la plenitud de la unidad. ¿Para qué? Para que todo un cuerpo sea formado y sea arrebatado. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros digamos que estamos preparándonos para una ascensión, para ser llevados en un arrebatamiento, si no hay unidad en el cuerpo? El cuerpo no puede irse dispersado. El cuerpo tiene que unificarse en un perfeccionamiento, dice, de la unidad completo, para poder ser arrebatado. Quizás tú vas a ser parte de la mano, quizás tú vas a ser parte del pie, quizás tú vas a ser una extremidad del cuerpo, hermano. Pero vas a conformar la novia de Jesucristo. Y es por eso que el Señor quiere que nosotros nos preparemos, pero que también sepamos movernos ya en la unidad. Amén. Otro de los nombres los cuales podíamos ver que fue puesto en el monte Gerizim está en Génesis 29:35. Y nos habla de Judá. Y sabemos que Judá es alabanza, ¿verdad? Y dice la Escritura aquí en Génesis 29:35. Concibió una vez más y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Ahí están los 4 hijos de Lea. Pero dice aquí la Escritura que Judá significa en el Hebreo 30:63 celebrar o reverenciar. Entonces, el alabar es saber celebrar al Señor, es reverenciar al Señor, es ser un adorador con manos extendidas. Judá quiere decir alabanza al Señor.
Y aquellos que pertenecen a Judá tienen una cualidad, hermano: cambiar las atmósferas. Cambiar las atmósferas. Donde quiera que ellos se mueven y empiezan a levantar sus manos y empiezan a reverenciar al Señor, las atmósferas son cambiadas, son mudadas, porque empiezan a dar fruto de labios que honren al Señor, y a través de la alabanza y de la reverencia, de la adoración al Señor, entonces hay un fluir de dones, porque hay una activación de dones. Entonces, qué hermoso, hermano, que nosotros como un cuerpo bien unido nos pongamos delante de la presencia del Señor y nos volvamos esos adoradores, los cuales puedan alabar al Señor, pero también puedan dar fruto de labios que honran a Cristo Jesús, y que a través, hermano, de esas atmósferas que son mudadas y cambiadas, podamos ver la activación de dones en otros. Porque el Señor dejó los dones, hermano, para un equipamiento. Y ese es el tiempo en el cual esos dones tienen que ponerse a trabajar, ser activados, para que todos lleguemos, hermano, a ese nivel de perfección. Y eso se da ¿cómo? A través de la alabanza, a través de aquel que sabe adorar, a través de aquel que sabe reverenciar al Señor. ¿Qué papel tan hermoso tiene, hermano, aquellos adoradores, verdad, que pueden guiarnos en la adoración al Señor, en la alabanza? Pero también nosotros podemos ver aquí como ejemplo, hermano, que Judá representa alabanza, pero también representa a aquellos los cuales saben reverenciar al Señor, le saben adorar, hermano, y pueden experimentar un cambio de atmósferas. Y pueden ver, hermano, cómo los dones se activan. Y pueden ver cómo empieza a fluir ese fruto de labios que honran al Señor. Dice Isaías 57:19, que cuando ponemos alabanza en nuestros labios, hay paz. Paz al que está lejos y al que está cerca. Mira cómo es que las atmósferas pueden cambiar, no solamente a los que están cerca, sino también a los que están lejos, dice el Señor. Y entonces el Señor en ese momento envía sanidad. Dice, poniendo alabanza en los labios, vendrá paz. Y paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, y yo enviaré sanidad. Yo lo sanaré. Yo lo sanaré. Entonces, ¿cómo atmósferas, hermano, pueden ser cambiadas en donde hay yugos, hay opresiones de enfermedad, cuando hay inquietudes, verdad? Hay hostilidad, porque eso es lo contrario a la paz, la hostilidad, rivalidades. Situaciones en las cuales muchas veces nos vemos envueltos no solamente en nuestro hogar, sino en nuestros núcleos en donde nos movemos, que es en el trabajo y aún en la misma congregación. Aún con los mismos hermanos, ¿verdad? No todos hemos llegado a esa plenitud de experimentar una paz completa con todos los hermanos, aunque deberíamos buscarla, porque dice que si nosotros no buscamos la paz y la santidad, no podremos ver al Señor, dice en el libro de Hebreos. Pero nosotros, hermanos, necesitamos ir alcanzando esa perfección como iglesia, alcanzando esa perfección como hijos de Dios. Y para eso es que el Señor en esta tarde quiere darnos este mensaje. Porque eso no lo vamos a alcanzar sin antes nosotros buscar ese monte Gerizim en el cual nos podamos ocultar, que es Cristo Jesús, que nos ayude a poder hacer todas estas cosas. Quizás lo hemos podido experimentar, pero quizás, hermano, no lo has experimentado porque te hace falta ese nivel de altura espiritual en el cual tú puedas moverte, que es el permanecer en el monte, para poder cambiar los decretos, para poder decretar bendiciones, conquistas, hermano, victorias a tu paso. Es necesario que nosotros nos encontremos con Cristo. Amén. Veamos lo que dice Génesis 30:17. Dice Génesis 30:17. ¿Escuchó Dios a Adán? Escuchó Dios a Lea, y ella concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y Lea dijo, Dios me ha dado mi recompensa, porque yo di a mi sierva mi marido, y le puso por nombre Isacar. Isacar, hermano, en el Hebreo 34:85, dice que es aquel que atrae la recompensa.
aquel que atrae una remuneración, aquel que obtiene un pago, un premio, una gratificación. Pero lo que más me gustaba de Isaacar, hermano, dice que es el que busca a Dios para que lo haga brillar delante de los hombres, como una recompensa. Qué bonito, hermano, es que tú busques a Dios, hermano, y que el Señor te recompense, ¿verdad? Que el Señor te gratifique, que el Señor te dé un premio, hermano, una remuneración. Y esa remuneración, hermano, es que cuando tú estés delante de los hombres puedas brillar. Entonces, qué bonita recompensa es que nosotros como hijos de Dios subamos al monte, hermano, permanezcamos en las alturas, busquemos la presencia del Señor, la paz que Cristo nos da, hermano, que en medio de la tranquilidad podamos escucharlo y obedecer a su voz. Y entonces como premio, hermano, como recompensa, venga algo, hermano, que nos haga brillar delante de los hombres. Bueno, yo creo que no podemos esforzarnos ya en eso, ¿verdad? Cuando el Señor te hace brillar delante de los hombres, hermano, puertas son abiertas. Cuando el Señor te hace brillar delante de los hombres, hermano, tú eres exaltado como esa Ruth que espiga, trabaja y trabaja, hermano, y llamas la atención, ¿verdad? De aquel que está ahí observando tu trabajo, que era vos. Y entonces dice que ahí vino una recompensa de parte de vos, ¿verdad? Que es Cristo Jesús para Ruth. ¿Por qué? Porque hizo que brillara, hermano. Le dio un lugar de privilegio. Y cuando nosotros buscamos ese lugar, ese monte, hermano, Gerizim, para habitar en él, que es Cristo Jesús, entonces, hermano, viene una recompensa. Y esa recompensa es que el favor del Señor está en tu vida y te hace brillar delante de los hombres. Te hace, hermano, que el favor de Dios abra aquello, hermano, que tú anhelas, que pueda propiciar el Señor el cumplimiento de los anhelos de tu corazón. ¿Por qué? Porque has obtenido una recompensa y esa recompensa es poder hacer que el brillo de Dios esté sobre nosotros. Primera de Crónicas 12:32 dice que de los hijos de Isaacar tenían una cualidad. ¿Cuál era esa cualidad? Que eran expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Fíjate, era guiado por Dios. Los de Isaacar son guiados por el Señor. Ellos reciben estrategias, reciben propósitos divinos, hermano. Dice que cuando los de Isaacar se convirtieron en expertos hombres en los tiempos, entonces podían guiar al pueblo, a sus jefes, que eran como 200, y todos sus parientes que estaban debajo de sus órdenes, todas las familias. No solamente era que guiaban a los jefes, hermano, sino que eran juntamente con todos los que estaban debajo de ellos, que eran sus familias. Entonces, familias guiadas, hermano, con un discernimiento especial para saber conocer qué los tiempos que están viviendo. Y nosotros como Isacares, nosotros necesitamos ser expertos en discernir los tiempos, amén. Y entonces poder nosotros recibir, hermano, lo que veíamos aquí, que era una recompensa, ¿verdad? Era un brillo delante de los hombres. ¿Y quién no quisiera recibir eso, hermano? Todos quisiéramos recibir eso. Dice Esther, capítulo 6, verso 1, que hubo un hombre, hermano, el cual no había recibido una honra, no había recibido un pago, no había recibido una recompensa. Pero cuando el rey lo supo, hermano, algo inquietó al rey, dice la escritura aquí, lo vamos a leer, y entonces lo hizo ser honrado. Entonces, hermanos, si hasta hoy no hemos nosotros recibido una recompensa al buscar al Señor y al poder permanecer en el monte, y hoy te tengo que decir, hermano, que esa recompensa va a llegar. A su tiempo, hermano, esa recompensa va a llegar y el Señor te va a honrar, hermano, porque Él no es deudor de nadie. Dice Esther 6:1 que aquella noche el rey no podía dormir y dio órdenes que trajeran el libro de las memorias, de las crónicas, y que las leyeran delante del rey. Y fue hallado, dice en el verso 2, y fue hallado escrito lo que Mardoqueo había hecho acerca de Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, guardianes del umbral, de que ellos habían procurado echar mano al rey Asuero. Entonces, el siguiente verso, 6:3, el rey preguntó:
¿qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Y respondieron los siervos del rey que le servían, nada se ha hecho por él. Mira lo que había hecho Mardoqueo, había reservado la vida del rey. Pero cuando el rey dice que vino una inquietud de noche y entonces se empezó a inquirir en el libro, hermano. En el libro de los testimonios dice que encontró escrito a un hombre Mardoqueo que había guardado su vida. Y al preguntar él qué recompensa había obtenido, dice que no había obtenido ninguna recompensa. Pero dice en el verso 6-8 que el rey hizo traer un manto real con el cual él mismo se había vestido y un caballo en el cual el rey había montado y en cuya cabeza se había colocado una diadema real. Y el manto y el caballo sean entregados en manos de uno de los príncipes más nobles del rey y vistan al hombre a quien el rey quiere honrar y le lleven en caballo por las plazas de la ciudad y pregonen de él. Así se hace a aquel hombre a quien el rey quiere honrar. Vino una honra, vino una recompensa, hermano, vino un pago, vino un premio. Y mira cómo es que vino, hermano, porque dice que fue subido a un caballo, que simboliza también un liderazgo especial, que simboliza un lugar de honor, de privilegio. Y fue, hermano, vestido con un manto real. Fue puesta una diadema sobre su cabeza, hermano, fue honrado. Fue exaltado, fue hecho brillar delante de los hombres. ¿Por qué? Porque había venido una remuneración. Y esa remuneración había venido, hermano, porque él se había dispuesto a honrar al rey. Esa remuneración va a venir, hermano, cuando nosotros honremos al rey y habitemos en el monte y busquemos la presencia del Señor que esté en nuestras vidas y que traiga un brillo especial. Amén. Otro de los hijos de los cuales nos está hablando la escritura ahí en Deuteronomio, de los 6, ¿verdad? Que fueron puestos en el monte Gerizim fue José. Y José lo podemos ver que está en Génesis 30:22 y dice la escritura, entonces Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos. Y ella concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y le puso por nombre José, diciendo que el Señor me añada otro hijo. José, hermano, quiere decir el que añade. José en el Hebreo 31:30 también quiere decir un primogénito. Y podemos ver que la primogenitura, hermano, es una doble honra. La primogenitura es una doble herencia, hermano. ¿Por qué? Porque los primogénitos vemos que la escritura nos los menciona que aquel que abría matriz, ¿verdad? Era considerado un primogénito. Y sabes que nosotros en este tiempo, nosotros tenemos que ser esos José, que seamos hijos primogénitos, porque va a venir un arrebatamiento y en ese arrebatamiento solamente los primogénitos van a alcanzar esa bendición. Amén. Los primogénitos son aquellos que van a conformar el cuerpo de Cristo. Por eso es que nosotros en este tiempo, hermano, no nos debemos dejar mover, que nada te quite tu primogenitura, porque podemos ver que muchos la perdieron. Podemos ver que hubo un rey, hermano, que fue primogénito y ese rey fue Saúl. Pero a causa de la desobediencia vino a perder la primogenitura y entonces el Señor levanta a un David. Vemos también que había un hombre privilegiado con un lugar de honor que fue Esaú. Y Esaú, hermano, puso por prioridad una necesidad física, una necesidad natural y a causa de un guiso vendió su primogenitura. ¿Con quién? Con Jacob. Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos de esos José. Y esa primogenitura solamente la vamos a saber guardar cuando nosotros permanecemos en este monte Gerizim, en la presencia del Señor, para que nada nos la robe, hermano. Porque ¿quién nos la ha añadido sino el Señor? El Señor es el que ha dado esa primogenitura a tu vida. Por eso es que José, hermano, a pesar de las situaciones que vivió, a pesar de las dificultades que vivió, hermano, dice que él recibió un día un sueño. Y ese sueño, hermano, es que era un manojo escogido, ¿verdad? Mucho más alto que el de sus hermanos.
Él lo creyó, lo atesoró, él se vio en ese lugar de primogenitura y él decidió esperar, hermano, el tiempo que necesitara esperar para ver las promesas del Señor, para no perder, hermano, en medio de la duda, de la tempestad, de las dificultades, ese lugar de honor que Dios le había dado como primogénito. Porque él sabía, hermano, que no importaba el lugar donde se encontrara, no importaban las circunstancias, hermano, sino que lo que valía era el peso del propósito divino, de los planes del Señor proféticos que había declarado sobre su vida a través de los sueños. A través de los sueños. Entonces, para ti, hermano, que me estás escuchando en esta tarde, hay un plan que el Señor ha declarado. Pero hermano, hoy el Señor nos pide que no perdamos esa primogenitura, que nosotros permanezcamos en el monte Gerizim para que nosotros podamos entonces alcanzar esas promesas, hermano, esa victoria, esa bendición que el Señor ha declarado y profetizado sobre tu vida. El Señor te ha dado planes, hermano, y ha decretado planes proféticos sobre tu vida. Así como lo había decretado sobre José, hermano, y vinieron al cumplimiento, así hoy recibe esta palabra, que sobre ti hay un plan, sobre ti hay una profecía, sobre ti hay un propósito, hermano, y que nadie podrá impedirlo. Nadie, hermano. Quizás los hermanos lo envidiaron y se levantaron en contra de él, hermano, pero aún en eso los planes del Señor tenían que cumplirse. Y las promesas que el Señor nos ha dado tienen que cumplirse, hermano, porque nosotros, hermano, somos hijos primogénitos. Y hoy, hermano, yo quiero decirte que no te pongas ninguna necesidad de la tierra, sino que tú te mantengas permaneciendo en la presencia del Señor, en ese monte Gerizim, en Cristo Jesús, en la roca, hermano, y que entonces vas a ver, hermano, la victoria que el Señor ha declarado para ti. Amén. Génesis 35, 18 nos habla del último, ¿verdad?, que habían puesto en ese monte, y es Benjamín. Y Génesis 35, 18 dice así: aconteció que cuando su alma partía, pues murió. ¿Quién murió? Raquel. Lo llamó Benoni, que quiere decir hijo de mi dolor, ¿verdad? Hijo de mi tristeza. Pero su padre lo llamó Benjamín. Le cambió, hermano, el nombre. Y Benjamín en el Hebreo 35, 18 es hijo de la mano de la bendición de Dios. Qué hermoso, hermano, esta definición. Hijo de la mano de la bendición de Dios sobre los hijos. Nosotros somos esos Benoni, hermano, que un día estuvimos en la diestra, hermano, pero que el Señor viene y nos cambia, hermano. Estuvimos en la siniestra y el Señor viene y nos cambia a la mano derecha, a la diestra. Y entonces hoy podemos ser llamados hijos de la bendición del Señor. Hijos, hermanos, los cuales fuimos adquiridos a través de un precio muy alto en la cruz del Calvario, a través de la sangre de Cristo que fue derramada para que hoy tú y yo podamos habitar en ese monte Gerizim y decretar bendición sobre otros, hermanos, porque hoy somos cambiados. Fuimos cambiados de la siniestra a la diestra, hermano, y hoy somos esos hijos de la bendición. Somos hijos de Dios, los cuales, hermano, fuimos escogidos. Dice la Escritura en Deuteronomio 28:1: y sucederá que si obedeces con diligencia al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos los mandamientos que yo te he mandado hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto, te llevará al monte Gerizim y te pondrá en alto por sobre todas las naciones. Esos son los Benonis, hermano. Esos son los que son hijos de la mano derecha del Señor, que saben habitar en la fortaleza de Él, que saben habitar en los lugares de altura. Habacuc 3:19 dice que el Señor es su fortaleza y Él hace que sus pies sean como pies de ciervas, y por las alturas los lleva caminando. Por las alturas los hace caminar. Hermano, hay privilegios que nosotros tenemos al habitar en el monte. Fíjate cómo es que el Señor adiestra nuestros pies. El Señor adiestra tus pies como los de cierva, que no importa que el monte sea pedregoso, que no importa que haya muchas piedras en el camino obstaculizando, cuando el Señor forma en ti pies de ciervo, hermano, dice que te lleva a habitar en las alturas.
Y sabes que cuando tú puedes ver documentales de los siervos, ¿verdad? De lugares de altura, podemos ver que ellos se mantienen en unos lugares de declive muy altos, hermano, pero que se mantienen estacionados en medio de las rocas. Las rocas les sirven para una estabilidad. Las rocas les sirven, hermano, para que no puedan deslizarse. Y hermano, eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, que aun si en el camino hay piedras, hermano, que estén obstaculizando tu camino, que tú tomes esas piedras y que las puedas poner como cimiento para ir a las alturas y habitar en la presencia del Señor, hermano. Que no te hagan tropezar, que no te hagan caer, sino que esas piedras tú las utilices para edificar y poder ser levantado cada día más, hermano. En esta tarde yo te voy a pedir que cerremos un momento nuestros ojos y que le digamos al Señor que nos permite habitar en el monte Gerizim, que no estemos habitando en el monte Ebal, y que si hasta hoy hemos habitado en el monte Ebal, lugar de maldiciones, el Señor nos cambie como esos benjamines de la siniestra a la diestra, que podamos estar en la mano del Señor. Hoy digámosle al Señor que queremos estar ocultos en Cristo, que queremos habitar en la presencia del Señor, porque sabemos que ahí vamos a encontrar todos y cada uno de esos beneficios, que como iglesia lleguemos a ese perfeccionamiento para poder ser dignos de ser arrebatados en medio de las bodas del Cordero. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, yo sé que tú nos has hablado. Yo bendigo tu nombre y exalto tu nombre, Padre, porque sé que aún, Señor, quieres perfeccionarte en nuestras vidas. Te alabo, Señor, porque hoy tu palabra, Señor, es una espada que penetra los corazones, y que tu Espíritu Santo la ha guiado en cada una de mis hermanas, mis hermanos que están escuchando este mensaje, Padre. Que hoy podamos ser bendecidos, Padre, que tú formes en nosotros todas esas cualidades, Padre, pero que tú nos hagas habitar en ese monte Gerizim, lugar de decretos que nos llevan a victorias, lugar de decretos que nos llevan a alcanzar lo inalcanzable, lugar de decretos que nos llevan, Señor, a decretar bendición y no maldición, Señor, no solamente a nosotros, sino a nuestras generaciones, sino a nuestros seres queridos. Padre, te bendecimos en esta tarde, Señor, y yo te pido, Señor, que ahí donde están mis hermanos escuchando este mensaje, tu Espíritu Santo llegue a sus corazones y haga una obra sobrenatural, mi Dios, porque sé que eres un Dios soberano y eterno, aquel que entregó su vida por nosotros por amor, Señor, aquel que nos mudó, Señor, de ser esos hijos de maldición, de ser esos hijos de tristeza, de dolor, por hijos que alaben y glorifiquen tu nombre, por ser esos hijos hermosos que tú has hecho, por ser esos hijos que sepan, Señor, honrarte, que sepan buscar tu rostro, Padre, que sepan permanecer en las alturas, Señor, que aunque vengan tempestades y dificultades, Señor, no nos muden de nivel, sino que podamos buscar esos lugares de altura para caminar en tus caminos, Señor. Te bendecimos en esta tarde, Señor, y queremos alabarte, Señor, porque hay gratitud en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Queremos
darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos. Queremos buscar esos lugares de altura, Padre. Señor, queremos alabarte. Queremos alabarte, Señor. Bendícenos con tu presencia. Haznos habitar en ti, Señor. Grande eres tú. grandes tus milagros. Otro como tú, grandes tus milagros. No hay otro como, no hay otro como. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu mensaje. Te damos gracias por tu presencia. Te bendecimos, Señor, y declaramos, Padre, que tú nos harás permanecer en esas alturas. Que tú, Señor, nos harás permanecer en ti, Padre, como tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, para que nosotros podamos habitar, Señor, en esos lugares inaccesibles, Padre. En esos lugares, Señor, solamente donde nos encontramos contigo, Señor. En ese lugar, Señor, en el cual podemos experimentar quizás soledad, pero que tú estás ahí para hablar a nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has tomado por dignos, amado Rey. Y tú nos has levantado, mi Señor, con un propósito. Sabemos, Señor, que tú nos vas a dar una recompensa, Señor, pero nos deleitamos en ti, Señor, por amor. Sabemos, Padre, que tú estás con nosotros, Padre. Y hoy en esta tarde te bendecimos, Señor. Y declaramos, Padre, que tú estás con nosotros. Señor está con nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Te bendecimos. Gracias te damos, Padre. Gracias.